Señal directa. Antes de irnos a la pausa, le contábamos ya detalles de este Congreso Internacional de Sistema Acusatorio Penal, y por la importancia del tema hemos decidido invitar a este foro, a Canal 44, a la maestra Carmela Chávez Galindo, presidenta del Consejo de la Judicatura, para tener más detalles de este Congreso. Maestra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias, pues gracias por la invitación. Como parte del Consejo de la Judicatura, que preside la Comisión de Carrera Judicial y Capacitación y Actualización de todos los jueces, estamos ocupándonos sobre la aplicación de las reformas penales que se dieron tanto en el 2008 como en el 2011 y que van enfocadas, una a los derechos humanos y al sistema adversarial en materia penal, y que prevalentemente predominará la materia oral. Maestra, y me parece que sería muy interesante precisamente iniciar por esto, que claro, nos tiene en este Congreso y que nos tiene hoy charlando, las sí, adecuaciones, las modificaciones que se han hecho en materia de leyes, precisamente en lo que al sistema procesal en nuestro país se refiere. Efectivamente, nosotros como abogados, cuando terminamos la carrera, estudiamos un sistema escrito. A raíz de estas reformas, todos tenemos que reaprender el derecho con una nueva modalidad y sobre todo enfocar al sistema oral. Y el sistema oral y adversarial nos permite, hay ciertos principios que nos permite, en primer término, que el juzgador y las partes de los que le denominamos en la legislación sujetos procesales, pues estén frente cara a la sociedad, ¿sí? El juzgador ya va a poder tener a la persona y al ofendido, a la víctima, al fiscal, al procurador social, defendiendo o debatiendo, escuchándolos debatir, y sobre ese tendrá que emitir su resolución, y esa resolución pues no puede quedar a un sistema escrito. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que haya una transparencia absoluta, toda vez que la oralidad pues deja ver o visibilizar cuando alguna persona es totalmente culpable de la comisión de un delito. Al poder evidenciar los hechos, al ofrecer pruebas periciales, que hoy en día van a ser las más importantes, toda vez que las pruebas pues se van a tener que sustentar, tanto periciales, testimoniales, dentro de una audiencia oral. Y aquí el juez no puede atender a las partes si no están todos presentes. Entonces, lo que se pretende en Jalisco, que estamos en proceso de la implementación y que concluiremos en mayo del 2016, es que Jalisco sea uno de los estados que mayor relevancia le dé a este tema. Se han capacitado los jueces, ya pasaron por un proceso de convocatoria, entonces los perfiles estamos cuidándolos para que el sistema adversarial penal realmente se quede en Jalisco como una opción totalmente jurídica, y que sobre todo evite cualquier corrupción. Maestra Chávez Galindo, queremos pensar que la sociedad tiene toda esta información porque tenemos mucho tiempo dándolo a conocer como este medio y otros tantos más, Así ¿no? es. Los cambios que vienen. Sí. Minutos antes de entrar al aire lo decíamos, también lo hemos dicho en otras ocasiones a través de cámaras y micrófonos, sí, que el sistema oral ya lo tenía México. Así es. Incluso a finales del siglo antepasado. Así es. Y algo hubo que no lo supimos aplicar, no nos gustó, se tuvieron que hacer reformas, modificaciones, y regresamos al escrito más de un siglo, ¿no? Así y ahora es. regresamos al oral. Que usted dijo ahorita algo de reaprender el derecho. Así es. Me llamó mucho la atención porque yo digo, la gente se reeduca, se vale, Así se es. puede y debe ser. Pero reaprender el derecho tanto en un sistema como en otro, ¿qué lo hace diferente? O sea, ¿qué es lo que hay que reaprender cuando el artículo sigue siendo el mismo, oral o escrito? Bueno, en el capítulo de delitos efectivamente no va a variar las conductas. El código queda intacto, al contrario, ha ido fortaleciendo la competencia a nivel federal. ¿Por qué? Porque hay delitos de delincuencia organizada, sus conductas de acuerdo a los elementos, esos siguen intactos. Pero la forma de juzgar sí tiene un cambio totalmente radical, de ser un sistema mixto, donde había etapas procesales escritas y otras procesales en materia de oralidad. Hoy en día todo el modelo tiende a ser oral. ¿Por qué? Porque la oralidad te permite que puedas tú
ver si efectivamente la persona es un peligro para la sociedad, es un peligro para la ofendida, es un peligro que, vaya, todos los procesos que se dieron de su reinserción social, ninguno prosperó. Entonces nos vamos a dar cuenta si la sociedad efectivamente está contribuyendo para que la persona que ha sido procesada, sentenciada o condenada en algún delito, pues lo que se pretende con este nuevo modelo es que pueda ser productivo para la sociedad. Hay una etapa de métodos alternativos de solución de conflictos en la que el fiscal, en la que el juez puede dar otras opciones. ¿Por qué? Porque la persona es primera vez que incide, el delito no es grave o no es de violencia intrafamiliar, o sea que puede dar otras salidas a este proceso. ¿Cuál es la diferencia cuando tú comentas de qué nos pasó? El sistema penal escrito se colapsó. Y eso, el que haya sistema penal, procesos lentos, eso hace que no haya un acceso a la justicia. Entonces, lo que estamos pretendiendo con la implementación del Código Nacional Procesal Penal es que la justicia sea más eficaz, más eficiente, más expedita. Pero lo más importante es que las partes, el juez tenga otras herramientas en las que se les está capacitando para que el juez no empiece a dictar una sentencia en un mes o 2 meses o 3 meses, la dicte de forma oral y directa una vez que la etapa procesal se lo permite. Maestra Carmela Chávez Galindo, una vez que se conocen detalles de este nuevo sistema procesal, en lo particular, en lo personal, ¿qué considera usted que quedó todavía como laguna o que se puede todavía mejorar o hacer perfecto? Bueno, en este momento, como estamos en proceso de implementación, yo sí exhorto e invito a la sociedad jalisciense, a las universidades que están haciendo la reforma de su currícula académica en las licenciaturas en Derecho, en los posgrados, en las maestrías, a los medios de comunicación que nos apoyen para que efectivamente nosotros colaboremos para que el Poder Judicial en este modelo sea eficiente en su trabajo, ¿sí? Porque tenemos las estadísticas en otras entidades federativas que cuando este modelo se implementa no existe corrupción. Entonces, todos tenemos que apostar a la aplicación de este nuevo modelo, ¿sí? Entonces, yo creo que hasta que no, después de una evaluación de 5 o 6 años, nos vamos a dar cuenta hasta dónde fue deficiente. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una nueva forma de pensar y de actuar en esta materia. Maestra, cuando habla de corrupción me llama mucho la atención, que es lo que tenemos que combatir. Yo digo, lo peor que le pasa a este país es precisamente corrupción y la impunidad. Sí, así es. Más allá de cualquier otro tema, esos son los grandes problemas de este país. ¿Cómo hacer para precisamente en este nuevo sistema evitar que un juez, por ejemplo, por decir alguien de toda la cadena del sistema judicial, se corrompa en el sistema oral? No sabemos qué platicó con el abogado antes de entrar a la sala, o qué platicó una semana antes, si se fueron a tomar un café, si se fueron a comer. La ley prevé eso, el decir, juez, tienes prohibido reunirte con, no sé, el término correcto sí lo prevé, y de hecho acusado. Cualquier persona o sujeto procesal que lo evidencie en la audiencia, el juez debe de dejar de conocer. ¿Por qué? Porque la ley le prohíbe que pueda tener un acuerdo o una visita de una de las partes si no está la otra presente. O sea, a eso le llamamos principio de contradicción, que todos tienen derecho a ofrecer sus pruebas bajo el principio de igualdad, y el ofrecimiento de pruebas es que deben ser en el mismo momento y con los mismos elementos de tiempos. Entonces, aquel juez que por alguna circunstancia se acredite que recibió alguna de las partes sin que esté presente el fiscal, el procurador, según a quien represente, ese juez puede ser hasta sancionado por la judicatura en un procedimiento administrativo. Maestra, ¿cabe la posibilidad de que en uno de estos juicios orales la víctima se sienta intimidada o incluso con miedo ante la presencia de su agresor? De hecho, uno de los temas que estamos abordando aquí es efectivamente los derechos fundamentales en este proceso penal.
¿Y cuáles son cada uno? Si una víctima así está dentro de una audiencia oral y ha sido victimizada por el delito de violación, la ley en este momento y a los niños les protege que ya no sea una violación reiterada. Entonces, se creó la infraestructura de manera tal que la persona que está en proceso esté fuera del alcance físico de ella. Hay unas cámaras, hay un salón donde no pueden enfrentarse personalmente. ¿Por qué? Porque debemos de proteger la dignidad humana y no revictimizar sobre el mismo delito, que es lo que hoy en día sucede. Llega a un puesto de socorros para que le atiendan, muéstreme cómo fue el delito. Va con el fiscal, oiga, ¿cuáles fueron los hechos? Va con el juez, reitera los mismos hechos, y a eso le denominamos revictimización. Entonces, este nuevo modelo nos permite que todos esos derechos fundamentales de dignidad humana, de intimidad, de privacidad, puedan ser reservados estrictamente. Maestra, nos decía que el Sistema Oral y Derechos Humanos en este congreso, sí, que es internacional. Así es. 26 y 27, ¿verdad? ¿Nos recuerda las fechas? Sí. Y si todavía está abierto a participar, sí. ¿A quién va dirigido, por favor? Va dirigido a estudiantes del derecho, investigadores, a docentes, académicos, magistrados, jueces, tanto del Poder Judicial como del Poder Judicial Federal y Poder Judicial Estatal, que conozcan de la materia penal. ¿Sí? A los medios de comunicación que manejan los diálogos para que no hagan juicios paralelos, sino que conozcan nuevos, porque este modelo hasta habla de nuevos términos jurídicos. Entonces ya no podemos prejuzgar porque hay un principio de inocencia que todos debemos salvaguardar, tanto las autoridades como los particulares. Y también vamos a ver en los ponentes que vienen de Chile, de Estados Unidos, nos hablarán sobre mecanismos alternativos de solución de controversias. Hablamos también del control de constitucionalidad y de convencionalidad, sus repercusiones. ¿Por qué? Porque estas dos figuras que nacen de la reforma constitucional del 2011 hacen que el juzgador del fuero común ya tenga facultades como un juez de talla internacional, porque él va a salvaguardar, proteger, tutelar, vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de cualquiera de las partes dentro de este nuevo sistema penal. ¿Sí? Traemos también de España, de Estados Unidos, Portugal, Costa Rica y Guatemala. Son invitados que van a manejar temas de la medicina legal en la investigación y documentos de violaciones a derechos humanos, facultades y atribuciones que tiene el juez de control estando actuando dentro de un tribunal, también de juicio oral y de ejecución de sentencias. ¿Por qué? Porque también en la parte de ejecución de sentencias ya es facultad del juez, ya no es del ejecutivo, que tenga que otorgar beneficios cuando sea necesario, y también debe ser necesariamente en una audiencia de oralidad. Este congreso se va a llevar a cabo el día 26 y 27 de noviembre en el patio central del Supremo Tribunal de Justicia, y todo el día del día 26. Están invitados todos cordialmente, es sin ningún costo, toda vez que fue subsidiado por recursos del Estado, recursos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Colegio de Notarios, del Instituto de Justicia Alternativa, del Supremo Tribunal, del Consejo de la Judicatura. Entonces, es una obligación de Estado que nosotros estamos tomando, y sobre todo es para sensibilizar a la sociedad, y sí es importante que nos acompañen. Ahí los esperamos. Maestra, muchísimas gracias por esta invitación y también por la charla muy interesante. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. La maestra Carmela Chávez Galindo, presidente del Consejo de la Judicatura, anunciando este Congreso Internacional del Sistema Acusatorio Penal. Antes de irnos a la pausa,